Hola a todos y hoy tengo no el placer, sino el honor de tener conmigo a una persona que es la definición de lo que es un grande, ¿eh? Fran Rivera, torero, que le dieron la medalla de oro al mérito de las bellas artes, bisabuelo torero, abuelo torero, padre torero, tíos toreros, hermanos toreros. Si hay alguien que sabe sobre el mundo del toro y sobre la importancia del mundo del toro en España, es Fran, ¿eh? Además, empresario y una persona fantástica que, oye, es un honor considerarlo un amigo. Fran, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias. Se nota que me quieres mucho, ¿eh? Por todas las cosas. Se te ha visto el plumero. Estas cosas hay que decirlas para empezar, porque si, luego empieza lo malo, ¿eh? Ahora empezamos a llorar, ahora empezamos Ahora a llorar empezamos a nosotros. llorar, ahora empezamos a quejarnos, ¿no? Eh, el otro día hablábamos tú y yo, estábamos cenando y decíamos, hablando de los tipos de interés, que somos dos tipos sin interés, ¿verdad? Bueno, Sin interés ninguno, Daniel. Pues sí, tú tienes más interés que yo no tengo interés ninguno por la economía, mm, porque cuando te oigo hablar, uno que ya piensa y dice, jo, esto va fatal, pero cuando te oigo es cuando digo, yo me voy a acostar y, y, y Dios, virgencita, que nos quedemos como estamos, ¿no? La verdad que situación más terrible que jamás habíamos ni pensado. Interés ninguno por saber de estos políticos que nos están machacando, o sea que dos sí. tipos de interés. Eso es, eso es. Pues a mí me gustaría que empezásemos por comentar un poco, ¿eh? Eh, porque se tiende a olvidar, ¿no? En estos tiempos de pandemia en el que lo cierran todo como solución, ¿eh? Aquí los políticos tienen dos soluciones, la represión y la mordaza, ¿verdad? Entonces, se tiende a olvidar toda la gente que se está quedando detrás, ¿no? Toda la gente que está detrás de los de sectores tan importantes como es el del toro y lo que significa para la cultura y para la economía. A mí me gustaría, si puedes, básicamente dar unas pinceladas sobre lo difícil que está siendo este entorno actual. Pues mira, para el mundo del toro lo está machacando. Yo me imagino que como a todos los mundos, ¿no? Pero yo voy a hablar de este que es el que conozco un poquito más, ¿no? Claro, El mundo del toro está, pues la verdad que es no tenemos televisión como es fútbol, que está subsistiendo por la televisión. Las plazas de toros ahora mismo dar una corrida de toros con el aforo que, que habla de metro y medio, significa que el aforo se va a un 20% más o menos, sí, cuando en teatros y cines se permite el 70%, hacen imposible, porque además es un espectáculo, es cierto que es un espectáculo caro. Claro, es un espectáculo caro porque crías un animal durante 4 años en libertad, con unas condiciones, necesitas un mínimo de personal, un toro bravo no es una oveja, que lo crías con 200 ovejas o 1000 ovejas lo cuidan 2 personas de ellas. claro. Un toro bravo no es así, necesita unas instalaciones, unos cuidados de alimentación, de vida diaria, de vaqueros, caballos, cancelas, puertas, porque el toro bravo es un animal, como todos sabemos, bravo. Mm. Luego, desde el punto de vista ya del torero, pues fíjate, ¿no? Todos los toreros, los banderilleros, choferes, mozos de espadas, eh, lo directo y luego lo indirecto, ¿no? Del mundo del toro. Tú piensas que somos el, en el epígrafe artístico, ¿no? De cultura, somos los que menos subvenciones recibimos y lo que más dinero generamos para el gobierno. Y ahora mismo el pensar en dar una corrida de toros económicamente es inviable. Los ganaderos están asumiendo pérdidas millonarias. Mm. Tú piensas que criar un toro de base, criar un toro bravo, eh, cuesta alrededor de los 6.000 euros, puede ser más o menos, ponte 6.000 euros en los 4 años, ¿vale? De comida, de pienso, sin meternos en grandes, pero más o menos alrededor de 6.000 6.000 euros euros al año. 6.000 euros los 4 años, Ajá, ajá. ¿vale? Uno solo, claro. Un toro, Claro, un claro. toro, claro. Y ahora están recibiendo 360 euros por un toro. Sí, O sea, de 360 euros a 6.000 euros que le cuesta el coste,
pues fíjate las pérdidas cómo están siendo, ¿no? O sea, Claro, ya es tremendo. Y con todo lo que conlleva, porque un toro es, pienso, medicinas, veterinario, vaquero, utensilios para el campo, alambradas, cancelas, portillos, transporte, transporte de pienso, todo lo que conlleva un toro bravo, todo está paralizado. Es terrorífico, Daniel, terrorífico. claro. Y luego me imagino también que uno de los grandes problemas, además de toda esa infraestructura que tú explicabas, la enorme cantidad de costes fijos que tiene, pase lo que pase, haya temporada o no haya Claro. temporada, los costes fijos son enormes. Luego está el tema del empleo que muchísimas personas que tienen trabajos directa o indirectamente por el mundo del toro se encuentran ahora mismo sin la más mínima posibilidad. No es que tengan acceso a otras opciones de empleo, es que se encuentran completamente desligados de la posibilidad de mantener actividad económica. Claro, tú imagínate, una corrida de toros, todo lo que conlleva una corrida de toros. Si te pones a analizarlo partida a partida, por supuesto, pues bueno, ganadero Sí, y toreros, ¿vale? Dentro del ganadero, todo lo indirecto que hemos comentado ahora, ¿no? El mayoral, los vaqueros, los clotales, la fábrica de clotales, los veterinarios, las medicinas, todos los productos para desparasitar, luego todo el tema de alimentación, el transporte de ese pienso, de esa paja, los agricultores, o sea, todo lo que conlleva eso, pero luego en la misma corrida de toros, tú fíjate lo que es publicidad, taquilleros, seguridad, limpieza, bares, eh, cartelería, taquillaje, todos los restaurantes, hoteles en la ciudad que se ven beneficiados por la afluencia que viene de fuera. O sea, lo directo y lo indirecto del toro es enorme, claro, es enorme. Y lo único que recibimos son ataques. O sea, yo creo que el toro no tiene que pedir perdón por nada en absoluto. claro. Creo que tampoco tendría que defenderse. Lo que pasa que estamos siendo masacrados. Y lo peor de todo, que yo estoy convencido que no es por un tema de creencia de verdad de que el animal sufre y todas esas bobadas y mentiras que se dicen, ¿no? Yo creo que el toro lo han cogido simplemente como un arma arrojadiza política, que es irreal, porque el toro no es político, nunca ha sido político. De hecho, a los toros han ido todo el mundo, de derecha, de izquierda, del centro, a políticos, muy políticos. A los toros es bien recibido todo el mundo. De hecho, el torero torea en el centro de la plaza, o se intenta, que está a la misma cercanía, a la misma distancia del que paga una barrera de sombra que el que paga la barrera de sol, a la misma distancia, y lo han cogido como arma arrojadiza porque lo han visto pues que quiere decir que es algo español. Sí, Y efectivamente, somos españoles, somos orgullosos españoles, pero no somos políticos. claro. Claro, Es una pena. es que esa es la utilización de aparentes elementos que se identifican con la españolidad para atacarlos, cuando si lo piensas, están atacando a todo ese ecosistema que se genera alrededor de una corrida de toros, de una plaza de toros, ¿no? Estábamos hablando, fíjate que me decía un amigo norteamericano que es un apasionado de los toros, me decía que una corrida de toros es como una Super Bowl para una ciudad de tamaño medio en España. O Pero sea, que genera tal igual, cantidad. Sí, hice el último año, hace 2 años, la última Goyesca que pude organizar, que tengo la suerte de organizar ya desde que mi abuelo nos dejó. Encargué un estudio económico del impacto de la Goyesca en Ronda. sí, La verdad que es un estudio hecho a conciencia. Una empresa de Madrid que yo ni conocía, me recomendaron esta empresa, me podía haber recomendado otra con sus certificaciones de todo y tal, y valoraban el impacto económico en Ronda de la Goyesca, que es un fin de semana, si me apuras, un sí, día, claro. en 4.700.000 euros. Un día. Fíjate Un día. fíjate en un entorno en el que los economistas
llamados, bueno, socialistas o de más de izquierda, etcétera, tal, están constantemente hablando de efectos multiplicadores, piensa, por favor, cualquiera de los que nos siguen que conoce un poco de economía, lo que significa eso en términos de efecto multiplicador. Y la demonización de los... Me decía un amigo mío, me decía que en el toreo es el único sitio en donde el líder tiene como objetivo fundamental mantenerse en el centro. Y el torero porque todos los demás van hacia los extremos, pero en el toreo es el torero Es verdad, donde ¿verdad? tiene una ventaja si se mantiene en el centro. Y yo creo que eso es lo que nos está pasando, que se están demonizando. Fíjate en esta pandemia cómo se ha utilizado la demonización absoluta de la hostelería y de todo lo que tiene que ver con el turismo como subterfugio para esconder problemas de mala gestión, problemas de falta de prioridad en cuanto a llevar a cabo una gestión seria de la pandemia, etcétera. Y se está utilizando la excusa de la pandemia y la excusa de la crisis para llevar a cabo procesos de estos de ingeniería económica en los que dices, bueno, qué gran oportunidad para destrozar el sector del toreo, destrozar el sector de la hostelería, claro, si lo destrozas todo, pues vamos a igualdad en la miseria, ¿no? Entonces, esa es una de esas cosas que la verdad te enfada, ¿no? Esa falta de respeto a sectores que generan empleo de calidad, que generan además efecto multiplicador, que benefician directa e indirectamente a tantos otros y que además no están pidiendo, como tú dices, nada más que les dejen trabajar, porque es que lo que me enfada muchas veces es que dicen, oye, es que lo que están pidiendo son subvenciones, jajaja, subvenciones. No, no, lo que están pidiendo es que les dejen trabajar. Aquí nadie, aquí... Nada. Claro. Nosotros tenemos asumido que no nos dan subvenciones. Piensa que somos, al toro le dan desde Cultura 60.000 euros al año al toreo. A todo. Si lo comparas con las subvenciones que recibe el cine, el teatro, que me parece muy bien, que lo reciba, Sí. que no estoy negando o sea, que me parece fenomenal. Pero claro, si comparas estas subvenciones, que son de millones de euros, al toro, que son 60.000 euritos, Sí. pues me contarás cuando además ingresamos mucho más dinero que el cine, incluso americano, en las arcas del Estado, ¿no? Pero ya voy yo, fíjate, Daniel, un poco a la falta de humanidad. Sí. Se ha ganado un juicio, que ha habido un banderillero que ha ido a Estrasburgo, ha ido a Europa, porque el gobierno actual, cuando decretó las ayudas por el COVID, ¿vale? Pues cultura. Entonces, en el epígrafe donde tenía que aparecer tauromaquia, no aparece. Nosotros estamos dentro de cultura, pero las ayudas del COVID, en el apartado de cultura, aparece música, cine, teatro, artes plásticas, y el epígrafe tauromaquia no aparece. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que cuando va un torero a pedir esa ayuda, porque lo necesita de verdad, se han denegado. Es que usted no aparece. Imagina, era un poco también apreciación del funcionario de turno que estuviera ahí. El funcionario piensa que es un hombre sensato y podríamos decir, y dice, oye, pues mira, pues verdad, la tauromaquia está dentro de la cultura, yo lo sé. Pues ahora necesito todo este requerimiento. Contrato anual, no sé cuánto, tal. Unos requisitos que en el toreo tiene un epígrafe especial de seguridad social, de altas y bajas, claro, que no cumplimos. O sea, que se ha ido a hacer daño y a privar a familias que tienen todo el derecho, porque han pagado sus impuestos, han pagado su seguridad social, han trabajado durante toda su vida, tienen todo el derecho, igual que otros epígrafes, de un dinero, de una ayuda por el COVID, y nos lo han negado por la ansia de acabar con el toreo, pero por un tema meramente político, porque todos estos, ya te digo yo, que les da igual el animal. Claro, Estos lo claro, que claro. ven el toro como un símbolo, y han negado, y hay un banderillero que ha ido a Estrasburgo y ha ganado.
Ajá. Y ha ganado. Y esto está ahora mismo en los tribunales, ahora mismo los abogados, la Fundación del Toro lo está llevando, pero es dantesco, es brutal, es que Es alucinante. lo analizas fríamente y dices tú, pero Dios mío, ¿dónde estamos llegando? O sea, familias que no han tenido para comer porque el gobierno les ha negado Claro. porque han quitado el Y además toreo hecho, o del sea, esa epígrafe cultura porque ingeniería, les ha dado la gana. claro, esa Sí, ingeniería sí, de las porque les ha dado la gana. condiciones, esa ingeniería de las condiciones a las que nos tienen tan acostumbrados en este gobierno, ¿no? Que es que van poniendo una serie de requisitos que hacen imposible que la gran Sí, mayoría, como ha pasado con las recientes ayudas directas, ¿no? Han decidido qué sectores están afectados, qué sectores no. Entonces, si tienes una peluquería o una, o sea, que pensar que el sector de souvenirs de turismo no está afectado por el COVID-19 pues es como una fíjate, están broma. cerrando, bueno, yo no sé por ahí, pero en Sevilla están cerrando tiendas de souvenir todos los días, Y a mí me gustaría todos incidir los días. en eso, y a mí me gustaría incidir en eso, que es que se nos dice constantemente, no, es que lo que están pidiendo son subvenciones. No, 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 no. Aquí lo que se está pidiendo es una compensación por el cierre forzoso de la economía. Si yo mañana me encuentro en la puerta de mi casa una tapia que me ha puesto el gobierno en la puerta de mi casa y no puedo entrar a mi casa, me tienen que compensar. ¿Eh? No, o sea, aquí nadie está pidiendo nada más que poder trabajar. Los hosteleros no están pidiendo subvenciones, están pidiendo poder trabajar y trabajar con las condiciones sanitarias más serias y más adecuadas. O sea, ¿por qué se puede hacer un concierto en Barcelona? Maravilloso, por otro lado, enhorabuena, Sí, de sí, 5.000 fantástico. de 5.000 personas, 5.000 personas sin distancia, con sus máscaras, con todo eso, 5.000 personas. Y no se puede hacer En una... Madrid, Exacto, es que es... y vuelve, pero ¿por qué se genera ese rechazo por parte de la población? Porque se ve tan evidente la aleatoriedad y la discrecionalidad en la decisión totalmente, totalmente. de qué es un peligro para la salud y qué no es un peligro para la salud. Es un peligro que yo vaya a ver a mi familia, pero no es un peligro para la salud que un señor de un meeting en las elecciones, no es un peligro si los mítines son en las elecciones catalanas, pero si en las madrileñas, claro, todo va dentro de esa percepción de qué es, no es el qué, sino el quién, no es que no son medidas con respecto a una serie de baremos, sino quiénes las hacen y si nos gusta o no nos gusta ese sector. Y esto que me estás contando es absolutamente evidente. Fíjate, si se pudiese hacer lo mismo que se ha hecho para para el concierto de Love of Lesbian, maravilloso, estupendo, enhorabuena por otro lado, o para tantos otros, se pudiese hacer para todo el resto de actividades, como por otro lado, que esta es la otra, se está haciendo en China, en Corea del Sur, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Que es que, vamos, da pena ver las imágenes de otros sitios, mientras aquí lo que están es constantemente acudiendo a la represión y a encerrarte y amordazarte. Esas son las medidas. Aquí las medidas son encerrarte, amordazarte y echarte la culpa de lo que pase, pase lo que pase. Sobre todo que parece que además no quieren que la gente como que se reúna. Parece que Eso si nos es. reunimos vamos a hablar Claro. y no vamos a hablar bien. No vamos a hablar el otro día No, estaba además hablaba con Resines, que sí. los actores tienen un poco el mismo problema que los toreros, y comentábamos que es que además no solo todo el tema que está sucediendo ahora que te obligan a cerrar tu negocio, sino que además los impuestos siguen viniendo, Eso es. Hacienda te sigue llamando a la puerta, y los tres actores tenemos un tema que imagino que le pasará a lo mejor a más gente, no tengo ni idea, no tengo tantos conocimientos, pero tú eres torero, tú toreas un año y tú pagas Hacienda, y el año siguiente tienes que pagar por adelantado lo que se supone que Claro. vas a facturar, pero nosotros no somos un futbolista que sabes cuál es tu contrato y sabes cuánto vas a ganar. Nosotros, depende de lo que toreas, ganas o no ganas. Y a veces, oye, por circunstancias, a lo mejor por una lesión, o a lo mejor porque no has estado a la altura y no te contratan para Plaza de Toros, un año toreas 80 corridas de toros y el año siguiente toreas 30. Y tú has tenido que desembolsar una parte de Hacienda como si fueras a torear 80 corridas de toros. O sea, Sí, sí, sí. te quitan tu dinero para luego hacer cuentas y luego te lo devuelven cuando ellos quieren.
Y además, claro, Es atroz. no solamente te lo devuelven cuando quieren, sino que no te lo devuelven con ningún tipo de interés. Ah, no, no, Eh, no, cero, cero, claro, cero. pero, Ah, no. pero si se te ocurre por una cuestión de caja o porque no Bueno, puedes, no tienes la capacidad de pagar, los intereses que te cobran por el retraso son absolutamente vamos, te brutales. En comen. algunos casos. Brutales. ¿Mm? Brutales. Entonces, pero eso solamente se le ocurre a un grupo de políticos que en su vida han creado un puesto de trabajo y que en su vida han tenido un trabajo de autónomo o un trabajo en el que los ciclos económicos no dependen de tus expectativas, sino de lo que venga, ¿no? Fíjate, yo Eso solo se le siempre, ocurre. Claro, un señor dice, este ejemplo viene a colación por lo de que los autónomos tienen que cotizar con respecto a sus ingresos reales. ¿Cómo que a sus ingresos reales? ¿Qué ingresos reales? ¿Los de qué año? Porque claro, yo en el año 2019, pues a lo mejor tuve un año muy bueno. El año claro, 2020, que es un desastre total, ¿cuáles son mis ingresos reales? Y esa variabilidad en los ingresos, que precisamente la fiscalidad lo que tiene que estar orientada es a que en los sectores como el de las artes, el toreo, todo lo que tiene que ver con las actividades culturales, espectáculos, es que, bueno, una de las charlas que vamos a tener en esto es con miembros de grupos de rock que me decía, vamos, las cosas que me están contando son tremendas, o sea, claro, y la factura de impuestos que te está llegando, los costes fijos, como decías tú antes, son los mismos. Y luego encima te dicen que es que eres insolidario y que es que no estás aportando. Hombre, me parece como mínimo que la fiscalidad debe estar orientada a la realidad de la actividad económica de la persona y de no a lo que el gobierno o una serie de políticos piensen que es su realidad. Y sobre todo lo que no se puede hacer, porque esa fiscalidad está creada bajo la idea de que todo el mundo va a defraudar. Hombre, tú no puedes bueno, partir de la culpabilidad por decreto y por adelantado de todo el mundo. Si hay alguien que defrauda, adelante, oye, vas y lo investigas y lo sancionas. Todos estamos de acuerdo con eso, pero tú no puedes partir de la culpabilidad preventiva por parte de la hacienda pública, que lo que hace es que se beneficia cuando claro, te calcula los impuestos en base a años en los que creces y los años claro, que tienes malos, te fastidias. me fastidia. A ver si tú me sabes contestar a esto, Daniel. Este año, llevamos 2 años que todo el mundo nos hemos tenido que ajustar el cinturón. Todo el mundo nos hemos bajado sueldos donde los teníamos. Los toreros, los futbolistas, todo ha bajado, las ventas de los restaurantes. Todo el mundo ha hecho una economía un poco de guerra y se ha apretado el cinturón. ¿Me puedes explicar cómo los gastos del gobierno, cuando hemos estado 3 meses, han cobrado dietas cuando no han viajado? Claro, ¿Cómo ha subido el gasto? Porque creo que el otro día escuché que había subido un 70% el gasto del gobierno. sí. O sea, que, cuando además hemos estado encerrados y sin poder movernos, y luego ha habido comisiones que existían que luego era mentira. ¿Cómo explicas tú ese gasto del gobierno, ese disparo en el gasto del gobierno, Mm. si no, Mira, si no se está es haciendo muy nada? sencillo, No es hay muy sencillo. fiestas, no hay ferias, no hay nada. Claro. Esto, mira, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es una situación en la que la economía está orientada de manera extractiva, es decir, el gobierno detrae recursos en épocas de crecimiento y el gobierno también detrae recursos en época de crisis. Y siempre, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tú te acuerdas, en el año 2018, 2019, el gobierno aumenta enormemente los gastos corrientes del sector público, aumento de ministerios, aumento del gobierno más caro de la historia, ¿no? Aumento de asesorías, todo eso, etcétera, etcétera, aumenta los gastos corrientes en época de crecimiento. Entonces se desploma la actividad y mantiene los gastos administrativos, el gasto político de época de crecimiento y le añade los gastos que te vienen automáticamente por la crisis, es decir, el aumento de subvenciones por el paro, el aumento de gastos por mantener parte del empleo, lo que se llama ERTE, que en realidad, y hay que recordar, los ERTE no son un favor del Estado a los empresarios, sino un favor de los empresarios al Estado, porque si esas personas que están en ERTE
estuviesen en el paro, el gasto del gobierno aumentaría todavía más, porque cuesta mucho más una persona en paro que una persona en ERTE. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú mantienes los gastos de época de bonanza, eso no se ha tocado absolutamente nada, de hecho se ha aumentado. Pero es una vergüenza eso. Entonces, resulta que en época de crisis, todo el sector privado busca eficiencias, reduce costes, reduce salarios, busca la manera de sobrevivir, ¿de acuerdo? Y la actividad que detrae recursos del sector privado, porque hay que recordarle a la gente que el sector público no existe sino el sector privado, aumenta su gasto corriente. Y el truco está en esto, Fran. El año que viene o el siguiente, cuando salgamos, espero, de esta situación, ¿qué es lo que van a decir? Ahora vienen los recortes. O sea, primero disparas el gasto, todo, porque además, como todo se incluye dentro de partidas gigantes en las que los detalles son muy pocos, entonces tú empiezas a gastar 10 millones más por aquí, 10 millones más por allá, y siempre te dicen que es el chocolate del loro. Mientras todos estamos reduciendo nuestro riesgo para poder salir adelante y mantener el empleo, mantener el crecimiento y mantener la actividad, lo que ha ocurrido es que el gobierno ha mantenido todos los gastos de época de bonanza y se le han añadido lo que se llaman los estabilizadores automáticos, que no son favores de este gobierno, que son los gastos por desempleo, etcétera, que te saltan sí o sí cuando entras en crisis. ¿Qué es lo que han hecho otros países? Otros países dicen, oye, que se nos dispara el gasto por desempleo, pues vamos a reducir y vamos a hacer eficiencias en la parte que no es necesaria en una época de crisis. Y así el aumento del gasto es menor y, por supuesto, el aumento del déficit es menor. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces? En España resulta que tenemos el gobierno que menos apoyo ha dado al tejido empresarial en términos de presupuesto, en términos fiscales de gasto real, y a la vez el que mayor nivel de déficit ha incurrido porque ha mantenido todos los gastos de bonanza, le ha añadido los estabilizadores automáticos y además se ha desplomado la actividad. Entonces, en realidad piénsalo, es como si una persona en un barco, ¿vale? Van dos personas en un barco, entonces resulta que uno está intentando remar para llegar a la orilla y el otro está llenando de piedras el barco, ¿sabes? Y no llegas nunca, ¿no? Totalmente, claro. Claro. Entonces, pero eso que tú acabas de decir es clave y vuelvo a decirlo, porque aquí nos están intentando vender una retórica que es que el gobierno ha entrado en un déficit gigantesco por, por el COVID y por las ayudas a las empresas. No, 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 no. Las ayudas a las empresas se puede calcular perfectamente, son las menores de toda la Unión Europea con respecto al Producto Interior Bruto, que además, y vuelvo a decir, no son ayudas, es la compensación por el cierre forzoso, y el aumento de gasto y el aumento de déficit es mayor. Y no es solamente por el desempleo, es fundamentalmente porque todo ese, fíjate que ya antes de que viniese el COVID-19, en enero, febrero, marzo, el primer trimestre de 2020, el gasto público ya se había disparado sin tener los estabilizadores automáticos ni ninguno de esos factores de sanitario. Entonces se está poniendo bajo el paraguas del COVID-19 todo y encima se te echa la culpa o a ti o a cualquier otro sector, ¿sabes? Se te echa la culpa a ti de que no eres solidario y de que encima te tienen que ayudar. Vamos, he tenido yo que escuchar de algún economista que es que ha tenido que venir el sector público a rescatar de nuevo al sector privado. ¿Pero de qué vive el sector público? El sector privado. Y, claro, y el sector público, ¿con qué se endeuda? Con los ingresos futuros de todos nosotros del sector privado. Si es que es un cachondeo. Mala solución, veo yo, Daniel, muy mala Sí, solución. porque además se va generando lo malo de una crisis que nos vendieron que iba a ser muy corta y que se está prolongando ya un año y ya nos están contando películas para decirnos que hasta el año 2024, no sé qué, no sé cuántos, pero lo malo de eso es que poco a poco se va erosionando
la voluntad de la gente y la capacidad de enfadarse de la gente, y a la vez se va introduciendo en el imaginario colectivo la idea de que los malos son los que crean riqueza, que los malos son los que han estado intentando mantener el empleo cuando les han cerrado la actividad por decreto, y que los malos somos los ciudadanos que queremos ver a nuestra familia. ¿Qué dices de eso, Daniel, de no, esto lo van a pagar los ricos? Claro. ¿Cuántos ricos hay en España para pagar la fiesta esta de los políticos? Es que es el subterfugio este de lo van a pagar los ricos es el más viejo de la historia. Es el más viejo de la historia. Se utilizó en la Revolución Francesa, se ha utilizado constantemente la idea de que los problemas de 40 y tantos millones de personas los van a solucionar 90.000. ¿Sabes? Es que cualquier persona que sepa sumar dice, vamos a ver, o sea, me está usted diciendo que el déficit del año pasado, que fueron más de 100 y pico mil millones de euros, 120.000 más o menos, 120.000 millones de euros lo van a pagar 90.000 personas y 35 empresas, pero ¿es usted idiota? ¿Sabes? Claro, porque es una cuestión de matemáticas, sobre todo porque, claro, ¿qué es lo que se dice? Lo van a pagar los ricos, pero ojo, sobre lo que ya están pagando, que parece que es que no paguen nada, ¿sabes? Parece, en el argumentario político, parece que es que los ricos van por la vida ganando 100 euros y quedándose 100 euros, que es una broma, ¿no? Cualquier persona que tenga una nómina... Eso es una broma y de muy mal gusto. Y de muy mal gusto, ¿no? El otro día me decían lo de que Madrid es un paraíso fiscal, le digo, el que dice que Madrid es un paraíso fiscal, A, no paga impuestos en Madrid, B, vive de los impuestos de Madrid, C, podía hacer una contribución a Hacienda, ya que le parece que se paga poco con esa enorme riqueza que se está quedando, ¿no? Es la idea extractiva, es que, mira, es la idea extractiva y confiscatoria, pero además tú introduces el argumentario de la envidia, porque claro, tú dices, bueno, que solamente le van a subir los impuestos a los ricos. Oye, ¿cómo que solamente le van a subir los impuestos? Ponlo de otra manera. Solamente le van a subir los impuestos a las personas que son más eficientes, que creen más empleo y que generan más riqueza. Fíjate, pero no, es que hay que introducir el concepto de los ricos para luego engañarte, porque encima es mentira. Si tú vas a la subida de impuestos, las subidas de impuestos todas que ha hecho el gobierno... Es mentira. Claro, los que lo pagan somos todos. Al final los palos se parten por el lado más fino. Mira qué buen ejemplo, porque es que, o sea, dicen, no, solamente le van a subir los impuestos a los ricos. Impuesto al diésel, ¿quién paga el impuesto al diésel? Los impuestos verdes, ¿qué te crees tú? ¿Que los impuestos verdes lo paga Titan Lux? No, lo pagas tú y todo el mundo. La luz en plena ola de frío la subieron, ¿cuánto fue? ¿Un 300%? ¿Puede ser? Pero fíjate, la luz. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno siempre utiliza la técnica de la propaganda y el enemigo exterior. Entonces te dice, no, esas son las malvadas empresas eléctricas que están subiendo la luz de manera desproporcionada. Y dices, un momento, toda la parte de generación de la factura eléctrica es el 23% de la factura. Y el 60% de la factura son impuestos y costes regulados. El 60% de la factura son impuestos. Y el 60% de la factura son impuestos. Por eso te dicen, el otro día me dicen, la inflación es muy baja. ¿Cómo que la inflación es muy baja? Díselo tú a cualquier ciudadano. Es que es una vergüenza que vengan ustedes diciendo que hay que aumentar la inflación. Pero si usted... En la gasolina, el gasoil, los impuestos son más del 55% del precio final. En la energía, tú vas constantemente añadiendo impuestos, porque tienes impuestos en la parte de transmisión, impuestos en la parte de distribución, el impuesto a la nuclear y a la hidráulica, los impuestos verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, una vez has metido toda esa batería de impuestos, le metes el IVA. Y el IVA, por supuesto, de la luz, como un bien, ya sabes, de lujo, que tú y yo encendemos la luz siempre que tenemos una fiesta, el IVA de lujo, claro. El IVA de producto de lujo. Entonces, claro. Es constantemente
introducirte la idea de que las personas no pagan impuestos porque ese no cuenta. Esto me pasó una vez en las redes sociales, ¿no? Dije, esto es lo que paga por impuestos una renta de 150.000 euros, aproximadamente unos 74.000, ¿vale? Y dice, no, 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 es que estás metiendo los impuestos indirectos y los impuestos al patrimonio. ¿Qué pasa? ¿Que no los paga? Claro. ¿Sabes? Esa idea de que el que cobra decide que tú pagas demasiado poco, es fantástico. O sea, el gobierno ahora ha juntado a un grupo de expertos que va a llegar a un acuerdo unánime de que hay que subirnos a todos los impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué expertos elige? A todos los que viven de los impuestos de los demás. Ah, claro. Claro, entonces, siempre es el que te dice a ti que eres insolidario. Hay que ver qué insolidario eres. El Sí, señor... sí. ¿eh? Los que más gastan y los que menos se bajan los sueldos. Y Claro, una no, pregunta, no se han Daniel. bajado nada, no se han bajado nada. Si No, de ves, hecho, intentaron subirse el sueldo, ¿no? y en cualquier caso, los bonus que se han dado al sector público han aumentado. ¿Vale? Yo le preguntaba el otro día a un amigo común nuestro, oye, ¿tú has recibido bonus este año? No. Pues es que resulta que hay aquí toda una parafernalia de personas en el sector público que se han pagado a sí mismos un bonus porque han trabajado mucho en el año 2020 buscando cómo... Sí, y dices, pues ya ves, y así es. Pero fíjate cómo nos vamos moviendo a esa visión que no es argentina, sino de los políticos argentinos, de llamar insolidario al que crea riqueza y al que paga impuestos y llamar generoso al que se lo gasta. Y una pregunta, ya que te tengo los que queremos organizar algún festejo, ¿no? Sí, Y en mi caso, pues a mí me haría ilusión poder organizar la Goyesca otra vez. sí, Yo ahí, evidentemente, hay gastos que sí puedo recortar. sí. Los gastos más grandes, ¿no? Los toreros y el ganadero. Son los primeros damnificados, por decirlo de alguna forma. Luego hay otros gastos que, claro, si yo me voy y les digo, usted, yo puedo meter, imagínate, en el supuesto de que nos permitan meter el 50% del aforo, ¿vale? Sí. Bueno, pues yo me voy al torero y le digo, mire usted, yo le puedo pagar el 50% de sus honorarios. Y el torero me dirá, oye, acepto, tiro para adelante, es una situación anormal y todos tenemos que tirar para adelante y apretarnos el cinturón. Pero yo, por ejemplo, la cuadra de caballos, los areneros, los torileros, yo si voy y les digo que les voy a quitar el 50% de su sueldo, es que hay un momento que le cuesta dinero venir a Ronda. Claro. No, el de la cuadra de caballos, yo le quito 50% y lo que le cuesta mantener los caballos, los empleados, el camión, estar aquí 2 días, volver o sea, les costaría dinero venir a Ronda. ¿Tú qué solución o qué idea podrías darnos? Claro, es que la solución, la única solución, o sea, a ti no te pueden decir desde el gobierno que tienes que aceptar un 50% menos de ventas y el 100% de los gastos, ¿de acuerdo? No te lo pueden decir, porque Sí, no porque no hay reducción en seguridad social. De hecho, claro. la corrida de toros ahora mismo es inviable porque el coste de la seguridad social es imposible de asumir. Claro, entonces lo normal en un entorno como ese es lo que se está haciendo en países de nuestro entorno, que es que tú tengas una deducción en los impuestos más onerosos, particularmente las cuotas sociales, la seguridad social, ¿de acuerdo? Porque es decir, que el Estado participe en una parte de esa reducción de ingresos que te ha obligado a tener, ¿vale? Obviamente la otra opción es lo que han hecho maravillosamente en el concierto de Rafael en Madrid o en el concierto de Love Lesbian en Barcelona, que es demostrar que no tienes por qué ir a una caída del 50% de los ingresos de entrada, sino que hay que tomar medidas simples, sencillas, serias para garantizar las condiciones sanitarias. Obviamente esta segunda no le gusta al gobierno lo que le gusta es encerrarnos y amordazarnos, pero Sí, está claro. la segunda es la que se tiene que exigir y lo tienen que exigir la sociedad civil y no sé, las asociaciones de empresarios, etcétera, lo tienen que exigir porque el agujero que se va a generar
de creación de empleo, cuando se recupere la actividad, va a ser tremendo. O sea, no es solamente el que se ha generado ya, es el que se va a generar después, cuando te encuentres que la muerte por capital circulante, que es que tus costes fijos y tus impuestos se mantienen igual, pero tus ingresos no han recuperado el 100% de la actividad, va a ser mayor. Entonces, hay que exigir que el Estado, en vez de mantener una fiscalidad de bonanza, tenga una fiscalidad de crisis, que es la que tenemos, una fiscalidad en la que apoye la creación de empleo, y vendría fundamentalmente de eso. La otra, por supuesto, la mejor, en mi opinión, es dar protocolos sencillos, simples y efectivos para garantizar las condiciones sanitarias, pero eso no les gusta. Eso, o sea, este gobierno que se pasa todo el día comparándose con el resto del mundo para lo que les gusta, fíjate que se han olvidado de Portugal. ¿Te has dado cuenta que Portugal ya no está en el argumentario? Es que Portugal lo está haciendo muy bien. Claro, Portugal ha mantenido impuestos bajos, etcétera, y entonces dicen, no, ya no se puede hablar de Portugal, es un país ahí raro. Pero lo único que tienes que hacer es lo que están haciendo en los países asiáticos, en los países líderes, que es buscar ese equilibrio, perdón, entre unas medidas simples y sencillas de defensa de los protocolos sanitarios y que se genere una actividad medianamente necesaria para generar el break-even. Un gobierno que no entiende qué es donde el ingreso medio a partir del cual empiezas a generar no beneficio, sino a cubrir los costes fijos, tienes un problema. Claro. Si no da esas no son ayudas, eso se llama adaptarse a la realidad, porque el gobierno no está para que nosotros le demos lo que ellos consideran que deben cobrar. El gobierno está para administrar en un entorno económico cambiante. No, entonces no puede decir, bueno, es que los impuestos serán estos y por lo tanto pues no se cambian. No, tendrás que dar una serie de pautas que permitan que la actividad se mantenga lo que se pueda. No, está claro. Yo creo que no se han parado a pensar que por cada corrida de toros que no se celebra es un problema enorme para el gobierno y para el ayuntamiento de la ciudad. Es una pérdida económica brutal, ¿eh? Claro que se han parado a pensarlo, pero esto es ingeniería social, Fran. Esto no es gestión de la pandemia para salir lo mejor posible y buscar las soluciones que configuren un equilibrio. Sí, yo quiero esto y me da igual. Esto es, qué buena oportunidad para cargarnos la hostelería, el turismo, a los autónomos que me molestan porque no son dependientes del gobierno. Es decir, piénsalo, no es ninguna casualidad. Esto muchas veces le atribuimos a la incompetencia lo que es diseño. Y a mí esto me suena un poco, Daniel, escuchándote, como que a mí me han contado que me han contado y es así. En Ucrania, el vodka era más barato que el agua. Que el agua, lo es. Preferían tener una sociedad borracha y manejable que en una sociedad lúcida y diciendo, oye, ¿qué pasa aquí? ¿No? Mira todos estos señores que están defendiendo que los opiáceos y el cannabis tenga una fiscalidad extremadamente atractiva y tú que pagues mucho más. ¿Por qué? Porque es mucho mejor tener al máximo de gente posible zombificada y dependiente. No porque no, a mí no me importa que le busques una fiscalidad atractiva al cannabis, la verdad es que me da exactamente igual. Pero lo que no me puedes decir es que tú le tienes que mantener por encima de todo y aumentarle la fiscalidad a los sectores que crean riqueza hoy en base a una decisión de ingeniería económica y social, que es básicamente para lo que están aprovechando la pandemia. Si no, no utilizarían reales decretos por doquier para cambiar la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, la cosa más ridícula, no elegirían sectores afectados por la pandemia y no, pero ¿qué saben ellos? ¿Qué sé yo? O sea, tú de verdad me vas a decir, Daniel, elige qué sectores están afectados por la pandemia y quiénes no. Pues yo diría, pero ¿cómo voy a elegirlo yo? Me lo tendrá que decir los empresarios si han tenido un impacto y por qué.
No, no yo, no voy yo Bueno, desde... pero hay sectores que es obvio, ¿no? Mm, Todo lo que al turismo se refiere, evidentemente, si no hay turismo, claro, tiene que estar afectado. O sea, que es que tampoco hay claro, que ser, ¿no? claro, Muy pero listo, pero fíjate, bueno, pero volvemos a lo de los souvenirs, volvemos a tantas otras cosas. sí, Pero que además es que yo quisiera cerrar ya con un mensaje muy importante. Es que el gobierno no está para decidir cuánto tiene lo que queda de una crisis que pagarle para mantener sus privilegios. El gobierno está para administrar lo que haya. Sí, igual que tú en tu familia, igual que yo en mi familia, administramos lo que hay. Mis ingresos han caído un 60% este año. Obviamente, lo que no voy es a gastar como hace 2 años, si hubiesen caído un 60%, gastar como hace 2 años y decirle a los demás que me paguen más. No, tendré está que, claro, claro, se trata de administrar, se trata de está claro, administrar. Ujú. está claro. ¿Qué es lo que no hacen? ¿Qué es lo que no hacen? Si, aquí, si en realidad, si lo piensas, los gobiernos, como se están planteando la crisis, es como una oportunidad para eliminar el concepto de administración, para pasarlo al concepto de control. Es decir, que no es una administración de unos recursos finitos y volátiles que dependen de la actividad económica, sino que es un ente controlador que decide, elige ganadores y perdedores y además pone los escollos a quien le molesta y, no, y todas las facilidades a quien no le molesta, por supuesto. Pues aquí, Daniel, yo creo que vamos a perder todos, nos vamos a tener que ayudar unos a otros, porque el gobierno, desde luego, no nos va a Qué ayudar a grande. ninguno. Y aquí yo creo que va a perder, y sobre todo los que los votan y los apoyan, son los que más van a perder, fíjate lo que te Sí, digo. pero eso, como se acude al enemigo exterior, esos encima van y se creen que la culpa es de otro y que la culpa es... pero mira, eso lo que tú acabas de decir, lo que está demostrando esta crisis es que la solidaridad de verdad entre seres humanos libres e independientes está funcionando muchísimo mejor que Absolutamente, la solidaridad dirigida desde el poder político. absolutamente. Fran, Daniel, como cómo no lo siempre, hemos un pasado? placer absoluto, ¿eh? Al final saldremos adelante, ¿eh? Un abrazo fuerte, Daniel. Un fuerte Muchas abrazo. gracias. Un Hasta luego. abrazo. Gracias por ver este vídeo. Por favor, suscríbete a mi canal, deja tus comentarios y sigue defendiendo la libertad. Muchas gracias.